Hermanos, en esta mañana vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a pedir al Señor que nos guíe para que Él nos dirija y que realmente salgamos edificados para honrar su nombre. Señor, gracias por esta mañana una vez más. Y Señor, en las oraciones de hoy que te estamos elevando, nosotros, Señor, queremos adorarte, conocerte, Señor, que tu iglesia de verdad te conozca, te honre. Es imperativo ese principio. Y te ruego, Señor, que nos dirija en esta mañana y que tu palabra hable a nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Se está tocando el tema de la iglesia y realmente es un privilegio poder ver el fundamento. La iglesia se fundó hace más de 2000 años y pareciera ser que es innecesario después de 2000 años volver a ver los fundamentos y qué es una iglesia, para qué está la iglesia. Y la verdad, hermanos, hoy más que nunca es necesario entender qué es la iglesia y qué Dios quiere con la iglesia, por qué Dios le deja a este mundo todavía la iglesia, por qué estamos todavía acá. Me acuerdo hace muchos años, estando en una iglesia, a los ancianos se le ocurrió que faltaban miembros, teníamos que alcanzar a la gente. Y la iglesia empezamos a estudiar, no lo digo por si acaso, no lo estoy diciendo con orgullo, me da vergüenza de verdad lo que le voy a contar, pero bueno, es la realidad que pasa en muchas iglesias. ¿Qué pasó? Que se implementó un nuevo método para alcanzar a las personas, para ganar a la gente, para que la iglesia cause un impacto en el mundo, en el barrio. Entonces, ¿qué hicimos? Específicamente entró la filosofía esta de iglesia con propósito. Alguno habrá escuchado, su mentor es Rick Warren, de Estados Unidos, y él hace un método, crea un método para que la iglesia de verdad crezca y tenga un impacto en el mundo. Bueno, ¿qué hicimos? Nos daban un papel en donde nosotros, casa por casa, alrededor de la iglesia, salíamos a encuestar a las personas y les preguntábamos lo siguiente: ¿cuántos minutos te gustaría escuchar un sermón? ¿15 minutos? ¿20 minutos? ¿Una hora? ¿Y qué temas te gustaría que se toquen desde el púlpito, del sermón? No le estoy inventando, hermano, es así, yo hice eso. ¿Y qué tipo de música te gustaría escuchar? ¿Te gustaría con batería, que sea tipo rock, tipo jazz? ¿Qué tipo de música querés? ¿Te gustaría cuando vos te vas en ese lugar escuchar? ¿Cómo que te gusta el ambiente? Bueno, así nosotros pensábamos que hacíamos la iglesia. Y es terrible esa situación. Dios a nosotros no nos da permiso de inventar métodos para ayudarle a que Él expanda su iglesia. Cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento, allá en Mateo capítulo 16, en la revelación que Dios hace a Pedro, Pedro le dice a Jesucristo: tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué le dice Jesucristo? Esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre. Y a ti te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta declaración, yo voy a edificar, ¿qué cosa? No tu iglesia, mi iglesia. Y Jesucristo dice: yo voy a edificar mi iglesia. Por eso es tan necesario que todos nosotros entendamos y conozcamos cómo es que Cristo edifica a su iglesia y que Él mismo se compromete a llevarlo hasta el día final. Cuando Jesucristo, después de su resurrección,
Él va a restaurar a Pedro y le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan del pasaje? Y le dice, apacienta mis corderos. Y fíjense en los pronombres que Jesucristo usa. 3 veces le hace la pregunta. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. No son tuyos, son míos. Pedro, ¿me amas? Apacienta o pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos, mis ovejas. Somos de Él. Y Él no nos pide ayuda para saber cómo edificar la iglesia. Lo que nosotros tenemos que hacer es conocer el cómo. Y tenemos la infalible y autoritativa palabra de Dios que nos indica qué tenemos que hacer en la iglesia. Y te invito a que abras como base, si bien este estudio no es un sermón netamente expositivo, como lo hacíamos con Romanos, sí nos sirven libros de hermanos que han dicho de la mejor manera posible y entendido y entendible de lo que es el propósito de la iglesia. Pero como base vamos a usar Efesios capítulo 4, versos 11 al 16. Efesios capítulo 4, versos 11 al 16. Dice así: y Él mismo, ¿quién se compromete a edificar su iglesia? Cristo. Y Cristo mismo, dice Pablo acá, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros. ¿Para qué? Dice el texto en el verso 12, a fin, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Después dice otra vez, recalca, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel, dice otra vez, en Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia es una comunidad sobrenatural que desafía toda explicación sociológica, demográfica, formada por Dios mismo, con el propósito de mostrar la gloria de su sabiduría y el poder de su glorioso evangelio. El domingo pasado, con Dani estudiaron o escucharon que la iglesia no es que nosotros venimos por nuestra propia cuenta, Dios nos trae. Que somos una familia, que la iglesia no es un edificio frío que necesita electricidad. No, la iglesia son personas. Es una familia reunida, es la familia de Dios. Y cómo uno llega a ser parte de esta familia, lo une el Evangelio.
el Evangelio. Eso nos hace miembros de la familia. Es por medio del Evangelio que uno pertenece a la familia de Dios. La iglesia es una comunidad totalmente distinta. La iglesia es una comunidad totalmente distinta del resto de las agrupaciones humanas. En Efesios capítulo 3, verso 10, Pablo nos dice que los ángeles en el cielo están observando a la iglesia y que ellos aprenden a través de la iglesia acerca de la sabiduría de Dios. Y para ilustrarnos mejor, Pablo describe a la iglesia como el cuerpo, como un cuerpo presente, espiritual, terrenal de Cristo. Y esta metáfora, mis queridos hermanos, muestra a la iglesia no como una organización. La iglesia no es una organización, sino es un organismo vivo, compuesto de partes mutuamente relacionadas e interdependientes. Cuando Pablo le dice a los corintios, ustedes, plural, son el templo del Espíritu Santo. No le dice ustedes son templecitos del Espíritu Santo en donde cada uno es una iglesita. No, somos una comunidad. La iglesia universal invisible que conforman todos los creyentes genuinos en el mundo. De esos creyentes genuinos del mundo se reúnen en un lugar específico y forman lo que es la iglesia local, que somos nosotros. Somos partes de un mismo cuerpo. Y sucede algo misterioso. No importa con qué creyentes del mundo te encuentres, enseguida te pegas como chicle con él. Y te entendés, hablas el mismo idioma. Es impresionante, hermano. No importa a dónde te vayas. Hay un creyente genuino y vos sos un creyente, evidentemente, ahí hay una unión en el acto. Es increíble lo que el Señor hace. Y eso es algo, podemos usar esa palabra místico, no entendemos, pero Dios lo hace. La iglesia es un organismo vivo. Y nosotros nos necesitamos a todos, en donde Cristo es la cabeza del cuerpo. Y el Espíritu Santo, si podemos decir de alguna manera, es su sangre de vida. Él nos ayuda a madurar, a conocer y ver a Cristo. Y el cuerpo funciona a través del uso fiel de los dones espirituales de sus diferentes miembros, otorgados por el Espíritu Santo de manera única y soberana en cada creyente. Dios nos capacita. Y para que este cuerpo se desarrolle correctamente, Cristo, que es su cabeza, provee los medios necesarios para que su cuerpo crezca y llegue a la madurez, para que no seamos, dice la Escritura, niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrinas. Y llegamos a esa madurez de acuerdo al plan de Dios, al plan de Dios. En el texto donde dice que a fin de perfeccionar, en el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Decir de otra manera, el perfeccionar para la obra del ministerio es decir, para perfeccionar a los santos en toda la variedad de servicios que es esencial para la edificación de la iglesia. Y para esto es demasiado importante entender el propósito de la iglesia. No decirte ya qué tenés que hacer. Tenés que entender primero cómo es, para qué existe la iglesia. Para que nosotros no salgamos corriendo por cualquier lado inventando formas de edificar a la iglesia.
como está ocurriendo en el mundo, sino que tenemos que saber, tenemos que tener una filosofía bíblica del ministerio, del por qué hacemos lo que hacemos y para qué lo hacemos. Y cuando hablamos de filosofía, no se refiere a filosofía oriental, por si acaso, se refiere a la forma en que uno hace. Y a una declaración de propósito para esto es como sigue. Por eso podemos establecer desde la Biblia, la palabra de Dios, la base del propósito de la iglesia. Y la iglesia, hermanos, existe para tres cosas. La iglesia existe para tres cosas y tiene que cumplirlo. A eso debe apuntar. Número uno, la iglesia existe para glorificar a Dios, adorándole en sumisión a su señorío. La iglesia existe para glorificar a Dios, para adorar a Dios. Y de enseguida yo creo a algunos, espero que no, se les cruza la mente y wow, ¿verdad? Que yo esperaba otra cosa. Pero no es que tenemos que adorar a Dios. Yo te puedo asegurar, la realidad del creyente promedio de hoy no conoce a Dios. Y me temo que entre nosotros haya muchos idólatras. Pero yo no adoro santos, ni imágenes. Pero yo estoy seguro que vos decís que crees en Dios, pero ni siquiera abrís tu Biblia en la semana. No lees tu Biblia. Y por definición, la Biblia es, ¿qué cosa, hermanos? La revelación de Dios. La Biblia no se trata de vos. A quien se está revelando es a Dios. La necesidad urgente es de conocer a Dios, no de acuerdo a cómo nosotros inventamos a Dios. Y acá también, no porque vos venís a una iglesia bíblica que se enseña la palabra de Dios, automáticamente te conviertes en un cristiano, automáticamente vos ya conoces a Dios. No es así. Y eso fácilmente se puede demostrar en tu estilo de vida diario, en tu casa. Y esto es crucial, fundamental, hermanos. Conocer a Dios. Parece que conocemos a Dios. Y si empezamos a investigar a uno, no sabemos qué vamos a encontrar. Hay gentes, escuchamos de personas muy conocidas, que vos decís, ¿cómo ese va a caer en pecado? ¿Cómo ese va a hacer esto? Y sí, hermanos, estando en iglesias bíblicas, tienen doble vida. ¿Saben por qué? Porque no conocen a Dios, porque no hay temor de Dios. Y se esconden cada uno detrás de su religiosidad. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que la iglesia es los domingos de 9 a 11 de la mañana. Y no es así. La iglesia no es de 9 a 11 de la mañana. Es más, nosotros muchas veces la iglesia pensamos o le damos ese tiempo los domingos, un apartado. Venimos a la iglesia, en la semana nos olvidamos, venimos a la iglesia los domingos, ya somos iglesia. Nada que ver, eso no está en la mente de Cristo. Porque la iglesia es una comunidad que se necesita. No puede vivir uno sin el otro. No se puede. Y vemos personas, lamentablemente, que entienden mal este concepto. El primer punto, la necesidad es imperativo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque se trata de la eternidad. Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti. ¿Cuál es el conocimiento que tenés de Dios? ¿Cuál es? Decía un pastor de la antigüedad que hay muchos pastores inclusive que desde el púlpito van a ir al infierno. Pastores, yo antes decía, ¿cómo si es un pastor? Él va a enseñar la Biblia. No es así.
Satanás conoce la Biblia de Génesis a Apocalipsis versículo por versículo. Él está condenado. La iglesia necesita conocer a Dios. Necesita tener un alto concepto de Dios. De lo contrario, vamos a hacer una miseria en este mundo. La iglesia no va a cumplir su propósito y va a perder su testimonio. Fingir conocer a Dios, fingir aparentar pertenecer a Dios por venir acá, te estás engañando. Por eso es necesario que conozcas a Dios. La eternidad de cada uno de nosotros está en juego. El segundo propósito es edificar a los santos. El segundo propósito de la iglesia es la edificación de los hermanos, de los creyentes. El primero es adorar a Dios. El segundo es edificarse mutuamente. Eso leímos recién en Efesios. Hasta que lleguemos a un lugar seguro en un sentido. Hasta llegar al propósito de Dios. Tercero, salir en misión o evangelizar al mundo. 3 propósitos. La iglesia en primer lugar debe adorar a Dios. La iglesia en segundo lugar debe edificarse mutuamente. Y la iglesia en tercer lugar debe evangelizar al mundo. Son 3 cosas que Dios nos pide. Y eso está fundamentado en la Escritura. Mateo 28, 18 al 20. Acompáñame por favor en esa lectura de Mateo capítulo 28, versos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Espera un ratito, siempre cortamos el versículo ahí, para atender lo que dice el 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles qué cosa, cuántas cosas, 10 pasos. El librito de Emaús y yo ya soy ya un super cristiano. No, hermanos, hasta el último día de nuestras vidas. Hasta, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Únicamente, hermanos, teniendo un entendimiento de estas funciones de la iglesia, nos puede capacitar a los creyentes de modo individual para cumplir nuestro rol en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros debemos tener acá en la frente, en lo profundo de nuestro corazón, estos 3 propósitos de la iglesia. La iglesia está para eso y para nada más. No es un club social, no es un centro de ayuda a los necesitados, de obra social. Claro, la iglesia debe hacer en un sentido eso con un propósito, cumpliendo el propósito de que la gente adore a Dios, se edifique y que se predique el evangelio. Claro, pero principalmente la iglesia no está para ayudar a los pobres. La iglesia está para adorar a Dios, para edificarse mutuamente y para llevar el evangelio. Eso es primero y principal y tenés que conocerlo. Y vamos a desarrollar un poquito, hermanos, estos 3 puntos. El primero, la prioridad es el señorío de Cristo. El señorío de Cristo. Colosenses 1:16. Cuando conocemos a Dios realmente, tu vida jamás va a ser una mentira, va a ser genuino. Y esta semana ocurrió algo que se veía venir. Yo no voy a dar muchos detalles, pero sí sé lo que el pecado hace y los estragos que hacen las personas. Revienta todo, hermano. Destruye, despedaza familias.
No respeta quién está enfrente. Criaturas. No importa, hermanos. El pecado hace eso. Y las personas fingen conocer a Dios. Piensan que siempre van a poder venir y fingir y tener una vida afuera. Y piensan que cuando venga situaciones difíciles Él se va a mantener fiel. Pero Él no conoce a Dios. Él está lejos de Dios. No hay palabra de Dios en su vida. Detesta luego. Le cansa. No tiene tiempo. No ve como algo de vida o muerte. El creyente hoy no ve la Biblia, a la palabra de Dios, como algo de vida o muerte. Y no es de menos, hermano, no estoy exagerando. No sé con qué otro término más fuerte yo puedo decir lo que la Biblia dice con mucha más intensidad. La Biblia, la palabra de Dios, es de vida o muerte que nosotros conozcamos. Y en muchos no hay eso. No hay. Es triste. Y empezar a hacer encuestas. Preguntarle a tu hermano. No vamos a hacer como hacen en nuestra iglesia. Preguntarle al que está al lado tuyo. ¿Lees tu Biblia? Y ahí te dice, sí, leo. Te va a mentir en tu cara. No, hermano. Hice al azar preguntas a 3 personas de diferentes iglesias. Y son creyentazos, ¿verdad? Impresionante. Pablo y ellos. Entonces le digo de frente, mira, vos, ¿cuántas veces al día, de lunes a viernes, vos lees tu Biblia? De lunes a viernes. Sin domingo, ni sábado, ni domingo. Y 2 veces a la semana. Pero me dice con un orgullo, 2 veces. Imagínense, 2 veces a la semana lee la Biblia. Pero son días de reunión de miércoles y domingo. Y uno dice, con razón la gente está como está. Con razón la gente de repente escucha, fulanito cayó en pecado. Fulanito está en esto. Con razón las familias están así como están. No hay Biblia, hermano. Y sencillamente hacer nomás la ecuación más fácil, ¿verdad? No hay Biblia, o no es un creyente, o va a ser un creyente raquítico. Esa familia va a sufrir, porque todavía no entendemos que nosotros necesitamos conocer a Dios. Dios no te va a aparecer en sueños, Dios no te va a aparecer, no te va a dejar un mensaje ahí en una botella para que vos descifres. No va a enviar un profeta, así dice el Señor, y te va a hacer rico. No, hermanos. Biblia, hermano. Biblia, solamente la Biblia. Y nosotros estamos anémicos de eso. Por eso las iglesias no tienen fuerza, no tienen poder. Pierden el testimonio. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Deshonran a Dios. Hacen show. Pueden tener todo lo mejor. Pero Dios dice, yo detesto eso. No puedo soportar tu salmodia. No puedo soportar tu instrumento. Porque la gente no conoce a Dios. Por eso, hermanos, no estoy exagerando a decir que en la iglesia se cometen los actos más idolátricos del mundo. Porque el creyente, no estoy hablando ni siquiera mencionando al inconverso, el creyente no lee su Biblia. No lee y te pone excusas. Vos sabés que rápido tengo que salir de mi trabajo. Vos sabés que ¿quién te da esas cosas? Y el primero que menciona eso es porque no conoce a Dios. No conoce que su vida depende de Dios. Que Dios puede hacer algo, tocar un nervio nomás chiquitito y te postra en la cama. Necesitamos conocer a Dios, hermanos. Y necesitamos someternos a Él.
Por eso la obra del ministerio es fundamental. Eso, a lo mejor hoy Dios quiera que utilices su palabra, te quebrante el corazón y que salgas realmente convencido, una convicción profunda de que necesitas de Dios y que tenés que leer su palabra. Pero yo sé que vas a salir y te vas a distraer y eso se va a apagar. Por eso necesitamos entender que la obra del ministerio no se hace los domingos. Necesitamos encontrarnos, necesitamos compartir nuestra fe, necesitamos edificarnos todos los días. La iglesia, una vez más, no es los domingos. Somos esa comunidad y no podemos estar nosotros esquivándonos unos del otro. Así la iglesia no crece. A lo mejor va a traer cizañas. La Biblia dice, y es inevitable, Jesucristo dijo, desearíamos con todo el corazón que acá solamente haya creyentes, pero yo sé por la palabra de Dios que Jesucristo dijo que entre el medio del trigo hay cizaña, que acá en esta iglesia, en todas las iglesias, hay inconversos. No son genuinos, se están engañando. Algunos se creen su mentira, otros están disfrazando por algún motivo extraño. Jesucristo dijo, y su apóstol o en la parábola le dice, Señor, ¿no querés que vayamos y quitemos la cizaña? Y no, le dice, no toques, porque por ahí podés quitar al trigo, al verdadero. No, Dios se va a encargar de eso. Dios va a apartar a los inconversos de los creyentes. Pero en toda iglesia local, lamentablemente, hay cizañas, hay inconversos, y entre nosotros los hay. Los hay. Es inevitable. Por eso la iglesia debe entender su propósito, para que esa cizaña no crezca o haya lo menos posible. Por eso la iglesia debe centrarse en la Escritura y no que el inconverso venga y se sienta con gozo acá. Impresionante la gente como ahí me saluda y después ya él habla como un creyente. Ya tiene una santidad cultural. ¿Por qué? Porque le escucha a fulano que no dice grosería, que le escucha a fulano cómo le trata señor, señora, todo genial. Y acá se amolda, pero rápido. No, el inconverso tiene que sentirse incómodo acá. Incómodo, no tiene que aguantar 5 minutos en este lugar. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante que la iglesia no es para inconversos. Que Dios no tiene trato con inconversos, sino con creyentes. Una membresía regenerada. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. La iglesia, hermano, existe primero que todo para exaltar a Dios. Esto es para adorar a Dios. La adoración precede y supera a todos los demás. Les leo, no hace falta, hay muchísimos versículos y por amor al tiempo me gustaría leerle un texto en Jeremías capítulo 9. Dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Jeremías 9:24. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Estas cosas quiero. En esto tenés que enorgullecerte, en entenderme y conocerme. La actividad principal en el cielo es la adoración. Vemos eso en Isaías 6, Apocalipsis 4, capítulo 5, en el capítulo 15, 1 al 4. Es adoración. Es adoración. Aquí en la tierra se nos dice que debemos hacer todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10, 31.
todo lo que hagamos, tiene que ser para honrar a Dios. No nosotros los protagonistas. ¿Qué somos nosotros? Nada. Menos que la nada y lo que no es, dice. Nosotros tenemos que pasar desapercibido y Dios tiene que llevarse la gloria en cada cosa que hagamos. Por tanto, la iglesia, una iglesia bíblica, existe para adorar a Dios. Esto es lo que Dios quiere y busca. En Juan 4:24 dice eso. Que el que le adore no sintiendo emociones. Impresionante la música, el ambiente. Hay iglesias en donde mientras se está predicando hay un teclado ahí y sugestionándole a la gente para que después se sienta todo así compungido y sentirse. Y yo sentir ese fuego, sentir esa emoción. Pues yo quiero sentir. ¿Qué te importa lo que vos sientas? Jamás importa lo que vos sientas. Lo que importa es que vos conozcas a Dios. Tan centrados nosotros estamos en nosotros mismos toda la semana. Nosotros necesitamos salir de nosotros y conocer a Dios. Cuando venís acá, vos tenés que preocuparte, no en qué voy a traer, qué voy a sentir. No, necesito conocer más a Dios. Dios, ayúdame a conocerte más. La iglesia no es un club social o una agencia de ayuda. Dios debe ser el preeminente en todo. Y para que eso sea así, la iglesia, como dije al principio, debe recuperar un alto concepto de Dios. Dice un comentarista, las iglesias saludables dan énfasis a la soberanía de Dios que llama a su pueblo para adorarle. El culto genuino empieza con un conocimiento de la presencia y el poder de Dios. Luego él dice, otro comentario, la salud de la iglesia no empieza con la evangelización o misiones, aunque los dos deben seguir. La salud de la iglesia bíblica empieza con una congregación, escucha bien hermano, empieza con una congregación centrada en Cristo y la Biblia, determinada a hacer, no fingir, en su vida personal, familiar y corporativa, precisamente lo que Dios quiere de ellos. Y da lo mismo si su número es 15, 500 o 15,000. No importa la cantidad que seamos. Dios quiere una congregación centrada en Cristo, y centrado en Cristo es centrado en la palabra. Y esta iglesia se tiene que determinar, tiene que tener una determinación a que su vida personal, familiar y corporativa entre nosotros, ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Cómo está tu familia? Si le preguntas a tu esposa, a tu hijo chiquitito, le pregunto cómo sos en tu casa, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir, hermano? Si le preguntas a tu esposa, ¿qué va a decir? ¿Sos la persona que acá sos maravilloso o está en serios problemas en pecado? ¿Ni te interesa a Dios? No nos sirve, hermano, de verdad, date cuenta, no te sirve fingir, porque te estás engañando. Nos metieron en algún momento en la historia de que hay creyentes carnales y estas no son no carnales. Es un desastre, tal cosa no existe. ¿Por qué? Porque Dios mismo está comprometido, en donde dice en Filipenses 1, que el que comenzó la obra en vosotros, ¿qué dice? ¿Te va a dejar hacer lo que vos quieras? No. Lo que vemos en la Biblia es que hay gente, creyentes, que viven como ellos quieren y que hace Dios los lleva. Y casos, si quieren saber, le vamos a poder decir después. Y eso Dios hace con sus hijos. Dios está comprometido con sus hijos. No nos va a dejar hacer lo que queremos. Nos va a humillar,
porque Él tiene un propósito definido conmigo, contigo. No que vos vivas como se te antoja. Y si vos estás viviendo tan cómodamente en el mundo, si vos estás viviendo sin quebrantamiento, sin temor, vos estás en esa lista de cizañas, vos estás en esa lista que van a perecer en el infierno, vos estás en esa lista. Porque Dios se compromete a llevar al creyente a la madurez. Y interviene, hermano, con toda seguridad, eso lo vemos en la Biblia. Y en la experiencia de cada uno de nosotros, podés preguntar y a ver que Dios interviene. No le deja a su hijo ser como quiere. Dios no es un padre irresponsable. Él sí se compromete con nosotros y lo va a llevar hasta el final. Por eso, no finjas. Buscarle a Dios. Si tu vida está siendo así en el día a día, si Dios no está en tu mente, hermano, si está solamente los domingos y con fastidio, solamente los domingos, por favor, date cuenta, vos no le pertenecés a Él, vos no sos de Él. Es imposible que en un creyente genuino viva el Espíritu Santo y no le quebrante. Eso no vemos en la Escritura. No existe esa clase de persona. Dios nos quebranta. Dios se comprometió a perfeccionarnos, a llevarnos en santidad. Por eso Pablo dice, nosotros estamos siendo transformados. No dice, algunos no van a ser transformados. Ellos, así nomás. No, está diciendo ahí en Romanos capítulo 8, estamos siendo transformados de gloria en gloria. Y si vos tenés muchos años de ser creyente y tu vida no hay un antes ni un después, date cuenta. No es que nosotros queremos exponer tu nombre en vos o eso, no, por favor, date cuenta. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuándo ocurrió contigo eso? ¿Cuándo ocurrió contigo eso? Y no te trates de engañar. Sé sincero. Al corazón contrito y humillado dice, no desprecia a Dios. Que Cristo sea la cabeza de la iglesia, implica, hermanos, que Él es su autoridad. Él es el que manda, el que dice qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Él ejerce esa autoridad por medio de la Biblia, su palabra inspirada. Colosenses 3:16, perdón. Él ejerce esa autoridad por medio de la Biblia, su palabra inspirada, no por nuestra inteligencia. No es que los ancianos se reúnen y ellos inventan algo y Dios dice, ¿cómo no se me ocurrió a mí eso? Eso sí le va a hacer crecer a la iglesia. Nada que ver. Lo que los ancianos, los pastores debemos hacer en todo tiempo. No confiar en nuestra propia prudencia, sino en la palabra infalible, palabra de Dios. Que Él nos guíe. Y para eso debemos conocer. Colosenses 3:16. Dice así. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Adorar a Dios, hermanos, es atribuirle el valor supremo del que solo Él es digno. Estamos adorando a Dios cuando nos entregamos, no cantamos canciones lindas, ahí muchas veces no se adora a Dios, muchas veces no se adora a Dios. Primero, hermanos, nosotros nos entregamos que Él sea el Señor realmente, que Él sea el que dirija. No importa si yo estoy en algo turbio, yo debo darme cuenta, confesar, porque Cristo es mi Señor y me dice, no tenés que ser así, no tenés que andar de esa manera. Confieso y ahí yo estoy demostrando con obras dignas de arrepentimiento que sí le pertenezco. No es sentirse mal y hacerte el pobrecito, verdadero arrepentimiento, consciente,
Nos entregamos a nosotros mismos completamente a Dios en los actos y actitudes de la vida. En actos y actitudes de la vida. No es canciones. Vamos a adorar a Dios muchas veces y de seguro muchos lo hacen verdaderamente. Eso es innegable. Pero la mayoría no canta, mi vida es Cristo. Mentira. Lo que menos es tu vida es celular a lo mejor, tu trabajo, tus estudios, que ni siquiera te permite leer tu Biblia. Orar ni siquiera, me imagino, a lo mejor cuando estás por chocar, a lo mejor ante una cosa ahí que necesitas, sí, hacer un remedio de oración. No forma parte de tu vida. La Biblia muestra que Dios condena la adoración idólatra, tanto como la falsa adoración. Dios no acepta cualquier cosa ofrecida por adoradores bien intencionados. En el Antiguo Testamento, en Éxodo 32, si alguien lo anota, Levíticos 10, 1 al 3, menciona ese hecho. Incluso adorar al verdadero Dios en una manera correcta, pero con una actitud incorrecta, es falsa adoración. ¿Dónde vemos eso? Isaías 1, 11 al 15. Oseas 6, capítulo 6, verso 4 al 6. Amós 5, 21. Malaquías 1, 7 al 10. Muestra ese hecho. Podés presentar todo, dar tu diezmo, dar tu ofrenda, dar todo, pero hay actitudes que no concuerdan. Porque Dios ve tu corazón. Dios ve tus intenciones. Hermanos, nos lleva al segundo propósito. La segunda prioridad de la iglesia. El cuerpo de Cristo, la edificación del cuerpo de Cristo. Número 1, la adoración. Y te animo. La palabra de Dios limpia. Uno dice, mi hijo no cambia, mi hijo esto, lo otro. No va a cambiar, vos le podés amenazar. Él no le tiene miedo ni a Dios. Si no le tiene miedo a Dios, a vos menos. A lo mejor por castigo que vos le vas a poner, pero cuando tenga la oportunidad, él va a rajar. La palabra de Dios nos sujeta, hermano. La palabra de Dios. Que no falte la palabra de Dios en tu casa. Hace todo el esfuerzo. Es de vida o muerte. Es de vida o muerte. Y necesitamos. Entonces vamos a considerar los principios que rigen a la edificación del cuerpo de Cristo. Vimos nosotros que es adorar a Dios, el propósito, y el edificarse ¿cómo? ¿Cómo? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice 1 de Pedro 4, 10 al 11. Si alguno hable psicología, no. ¿Tu mejor consejo que se te ocurra? No. ¿Qué necesita tu hermano? ¿Tu sabiduría popular? No. ¿Qué necesita el hermano? Hable conforme a las palabras de Dios. Hable conforme a las palabras de Dios. Nosotros que pasamos al frente a enseñar, caemos en un peligro, en una tentación sutil de descuidar la palabra de Dios. Hice también la prueba con algunos pastores y todos caemos casi en el mismo error. Porque podemos pensar nosotros, porque estamos haciendo un estudio o leyendo un libro de MacArthur, de Calvino o de quien sea, de Piper, ponele vos el nombre. Y con eso tranquilizamos la conciencia y de que sí estamos en contacto con Dios. Mentira. Ningún libro te va a cambiar. Ningún libro de MacArthur, de quien sea, te van a dar buenísimos consejos. No estoy diciendo que son malos. Jamás le van a reemplazar a la palabra de Dios. Ni jamás. Y caemos a veces en esa tentación, en ese autoengaño. Yo necesito contacto. Y estamos haciendo con jóvenes, con
hermanas allá en Limpio, un desafío de lectura y están saltando cosas. Increíble. Gente no aguanta más situaciones. Dios revela pecados y se limpia. Duele muchísimo, pero limpia. Lo limpia. No con programas, con la simple lectura de la palabra de Dios. Ni siquiera estoy diciendo ponerte seriamente a estudiar, ni siquiera eso. No, ese hábito de todos los días ver que yo necesito. Sin esto yo no puedo. Y se ve en los hijos. Es increíble, la palabra de Dios. No hay otra cosa. No te engañes, yo saqué un libro de fulanita, de menganito. No te va, deja ese libro. Necesitas conocerle a Dios. Necesitas ver cómo lo que es Dios realmente. No tener ideas vagas de Dios. Que Dios te diga desde la Escritura. Necesitas conocer de ahí. Dice que hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo, ¿por qué razón? En todo esto, cuando la palabra de Dios tiene supremacía en nuestras vidas, Dios va a ser glorificado en Jesucristo. Eso dice el texto. ¿A quién pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos? Amén. ¿Y cómo hacemos esto, hermano? Nosotros no podemos hacerlo de verdad. Ahora sí, si voy a decir yo, solamente los domingos me basta. Yo como una vez a la semana nomás hoy, aguanto martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Estoy súper fuerte. ¿Quién en su sano juicio piensa así? A lo mejor si está en un país que está destrozado y no hay nada, uno vive y sobrevive. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo sucede eso, hermano? Los domingos. No sucede los domingos eso. Y la hora del ministerio nosotros podemos pensar y pensar mal. Claro, acá hay una estructura, hay un orden como debe ser, porque Dios es un Dios de orden. Acá nadie se levanta a su antojo y yo creo que esto, no se hace así. Hay un orden. Y en ese sentido, no es suficiente. ¿Por qué? Porque la mayoría pensamos que la iglesia es un restaurante, un cine, donde venía a ver la película. Qué bueno que tuvo la película. Vamos a ver qué otra película después para el fin de semana. Vamos a planear por ahí. Y en la semana, ¿con quién tenés contacto? ¿Cómo es que se da este crecimiento? La iglesia no crece solo aislados. Nadie crece así. Nadie. Uno puede decir, pero vos sabés que están todos lejos. Y hoy no podemos decir eso. Es una gran excusa barata. Si necesitamos crecer, si tu crecimiento depende de lo que en un sentido, Dios da el crecimiento, pero nos utiliza a nosotros. Que cada uno ejerza su don y lo hace por medio de sujeto a la palabra de Dios. Podemos hacerlo de miles de maneras, hermanos. Algunos dicen, la iglesia me satura. Vos sabés que no tengo tiempo para otra cosa. Actividad tras actividad. Y se engaña, se autoengaña como que la iglesia le consume todo el tiempo. No puede hacer otras cosas. No se puede ir a disfrutar con su familia un fin de semana. No, la iglesia, ¿cuánto tiempo te quita? ¿Cuánto tiempo hace iglesia? ¿Cuánto, hermano? 2 horas. Y uno ya se le pica todo. Es impresionante. No va a terminar el sermón jamás. ¿Cuándo es lo que va a decir para terminar y al fin, verdad? Uno espera esa frase. Y después, ¿cuánto tiempo te quita la iglesia? ¿Y 3 horas es mucho? ¿4 horas? ¿O tu vida es la iglesia? Mi vida es la iglesia. No es un complemento. No es un espacio que yo hago los fines de semana. Mi vida es la iglesia. Es la comunidad que va a estar en el cielo.
por toda la eternidad y que ahora ya vive un mini cielo a pesar de las cosas que haya. Porque Cristo está trabajando con nosotros. Y uno se cansa por las actividades que da la iglesia. Y otros, peor aún, osan faltar por cualquier cosa, sin motivos injustificados. ¿Cuál es el concepto que tiene la iglesia, de la iglesia? ¿Qué cosa más importante que la iglesia? ¿Qué otra cosa, hermano? No existe. Para la comunidad de la fe no existe otra cosa. Es nuestra vida. ¿Será que vos ves de esa manera? La hora del ministerio se hace de lunes a lunes. O vos los martes Satanás no te tienta. Miércoles el diablo no te hace ningún caso. Está en paz. Todos los días busca destruirnos. Todos los días para desanimarnos. Todos los días. Se empeña. Él quiere hacer eso. Y todos los días busca desanimarnos. Y por eso nos necesitamos uno a otro. Pablo dice, yo con todo, con la fuerza, con el poder, yo me desgasto para animarles a que sigan en la fe. Ese es nuestro ministerio, todos nosotros. La obra del ministerio no es que los ancianos deben hacer todo. Algunos dicen, la iglesia no me visitó, o los ancianos no me visitaron. Como que la iglesia no hay. No, hermanos. Si un hermano de la iglesia te visita, la iglesia te visitó. No es que porque los ancianos tienen más poder y le va a curar su enfermedad. No tenemos tal poder, por si acaso. Debemos entender que todos los creyentes genuinos somos la iglesia. Y que no podemos vivir independientes del uno del otro. No podemos ser indiferentes entre nosotros. Dice Pedro que todo lo que hablemos, lo que hagamos, para esta edificación, usemos ¿qué cosa? Primero y principal, en la iglesia, es la predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Es la predicación y enseñanza de la palabra de Dios. La Biblia es suficiente para llevar adelante toda buena obra. 2 Timoteo 3, 15 al 17. No necesitamos otro ingrediente. Podemos decir en la iglesia no hay amor. Tal cosa es, no es verdad. Si en la iglesia no hay amor es porque no hay iglesia, para empezar. Y no todos son así. Habrá cizaña que son así. Pero la característica de los creyentes, ¿cuál es? Que se aman. Se aman. Por eso se prefieren, por eso se buscan. Y si es llamativo ver este rasgo de conducta en las personas que vienen a la iglesia y pueden ocupar puestos de liderazgo, no importa quién sea. Hay un patrón de conducta repetitivo. Preguntarle con qué grupo se reúne más, con quién tiene más contacto, con creyentes o con inconversos. ¿Quiénes son sus amigos íntimos? Con quien él puede tener un feeling impresionante. Y eso no tiene sentido, hermanos. Si son inconversos, para la oreja. Inconversos no pueden ser tus mejores amigos. Por definición, él adora a otro Dios y vos a otro Dios. Y si está ahí tan tranquilos, algo pasa ahí, no es normal. Todos los que apostatan de la fe tienen ese rasgo. Aparte de que no lee luego su Biblia, su comunidad con quien vive más tiempo son inconversos y disfruta con ellos. Y a lo mejor hasta hace cosas que con ellos es... Acá en la iglesia te van a decir, ¿cómo pío vas a tomar? Eso no es. Eso es de mal testimonio. Pero allá pues, nadie me dice nada. Yo puedo tranquilo y usar palabrotas y sacar lo que quiero del corazón y no me va a decir nada. Ese es un indicativo. Vas a apostatar de la fe porque no son creyentes. No vas a aguantar mucho. Va a llegar el momento y Satanás te va a reclamar. Vos sos mío y te vas a ir tranquilamente y campante. Sin antes dejar secuelas. Sin antes dejar secuelas. Por eso, hermanos,
es fundamental la predicación de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que puede impartir vida a los incrédulos muertos en delitos y pecados. Efesios 2, 1 al 3 dice eso. La Biblia es viva y produce vida. Las Escrituras también son el medio que Dios usa para santificar a sus hijos. Me dice una hermana, ¿y lee contigo la palabra de Dios? No. Me dice que le deje en paz porque él quiere solo leer la Biblia, que no le insista tanto. La esposa dice eso, de este creyente. Y si yo no le digo que leamos la Biblia, tranquilamente pasa una semana. No va a salir de él eso. ¿Qué es eso, hermano? En algún momento dijimos que esto no va a continuar así. Hubo una magia hace poco, un año entero, casi no nos reunimos. Esto no es normal. Se habla de volver a la normalidad. Nunca fue normal. Dios sacude, Dios edifica, Dios limpia su iglesia. Nunca fue normal eso. ¿Qué necesitamos que Dios haga de vuelta para que nosotros podamos de verdad tener un compromiso serio con Él y no tenerle ahí de segundo plano? Si no hay Biblia, si no estamos sujetos a Dios y a la Escritura, vamos a caer en lo mismo siempre y vamos a sufrir consecuencias. Las Escrituras también son el medio que Dios usa para santificar a sus hijos. Todos los días nos peleamos, dicen las parejas. Decía un grupo popular, todas las parejas se pelean, dice, y casi siempre se persiguen con un hacha. Un grupo humorístico, ¿verdad? ¿Por qué mi esposa no cambia? Mi esposo no cambia. Mi esposo es esto, lo otro. ¿Por qué sucede eso? ¿Vos le vas a cambiar con tu amor? Nada que ver, qué engaño. ¿Qué cambia a las personas? La palabra de Dios, hermano. Santifica a tu esposa por medio del lavamiento de la palabra, dice Pedro. Y nosotros luego no leemos, nosotros luego no nos sometemos. Te va a pasar la factura. Después dice, ¿cómo lo que cayó fulano? ¿Cómo lo que pasó con esto? Parecían una pareja impresionante, que se amaban, ellos nomás luego. ¿Y cómo lo que pasó esto? Vos no tenés ninguna seguridad, hermano, fuera de la palabra de Dios. Porque Él es el que nos sujeta, Él es el que nos transforma, es lo que usa el Espíritu Santo para someternos y transformarnos. No hay otra cosa, no es dinero, no es lujos, no, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. El ministerio de la palabra debe ser central en toda actividad dentro de la iglesia o auspiciada por ella. Por tanto, los líderes y maestros de la iglesia deben buscar por todos los medios posibles enseñar y predicar y aplicar la Biblia a cada ministerio y grupo de la iglesia, procurando adoptar los métodos a la capacidad de cada edad, dice un comentarista, pero siempre prefiriendo aquellos que den a la Biblia el lugar primordial. Las actividades y ministerios deben organizarse con la centralidad de las Escrituras en mente. Si nosotros vamos a reunirnos, a hacer alguna actividad, lo central, lo primordial debe ser la palabra de Dios. Si no, no tiene sentido. Si no, es pérdida de tiempo, de verdad. Lo que hagamos, la motivación principal sea para hablar de la palabra de Dios. No chismentar, no hablar de cosas vanas, sin sentido. Necesitamos edificar. Un hermano me dice que en una iglesia allá en el interior, cuando le invitan a predicar, le dice, no, 30 minutos tenés, hermano. ¿Por qué razón? Porque ellos le ofrendan a Dios, imagínense, le ofrendan a Dios su alabanza. Entonces cada miembro pasa y canta. Y le ofrenda, no quiero decir, le ofrenda a Dios su canto.
Imagínense. Wow, a Dios le va a impresionar eso. Le va a impresionar su garganta y el tono, el registro de su voz. Qué ridículo es. Dios no creo. ¿Le podemos impresionar a Dios? No, nada que ver, hermano. Pero eso hacen. Esa iglesia está dividida en 3 partes hoy. 3 partes. Así es el testimonio ahí. Se va a predicar cualquiera. Yo me imagino, encima de alguien de afuera y le dan 30 minutos. Le condicionan. ¿Cuál es el concepto de iglesia que tiene? ¿Cuál es el concepto? Si vos tenés que acortar todo, nada puede, dentro de este servicio, acortar la palabra de Dios. Nunca vimos tal restricción en la Escritura. No hay. Si ustedes leen Hechos, Pablo dice que estaba predicando, tampoco es algo que tenemos que repetir, pero yo sé que ustedes se van a cortar la vena si pasa eso. Dice Pablo, estaba predicando, ya era de madrugada, casi 6 horas predicando, y alguien se cae y se desmaya. Algunos están a punto acá de hacer eso. No es que se muere, dice. Y lo impresionante es, no fue 1 hora, 3, casi 4 horas de sermón continuado. El tipo se cae de la ventana y se muere. Pablo se va y le resucita. ¿Qué hace Pablo después? Disculpen, hermano, fue muy largo, se me fue el tiempo. No, continuó predicando. Continuó con la palabra. Y nosotros por poco le vamos a censurar a eso. Qué bárbaro. Demasiado habla. Y encima es el único momento que escucha. Qué fácil sería, hermanos, que de un pasaje que se enseña, todos nosotros ya estamos en la semana estudiando eso, leyendo. Yo te apuesto, 30 minutos va a servir acá. Pero ese no es el caso. No es, nuestro caso no es. Se desperdician recursos y se pierde el propósito espiritual cuando en una actividad, sea cual fuera, se termina acortando el mensaje para así cumplir con un horario. Se pierde el propósito espiritual. Se quita vida a la iglesia cuando se agregan ingredientes extraños a la revelación de Dios, de tal forma que distraen o desplazan el ministerio de la palabra. La palabra es importante. Dan unas cosas más prácticas. Necesitamos más cosas prácticas. ¿Cómo en el negocio? ¿Cómo tratar con esto? Eso es lo que necesitamos. No, vos no necesitas eso, necesitas conocer a Dios. A modo de ejemplo, hermano, algo que ya entendimos por la gracia de Dios y hace un tiempo atrás. Menciono esto porque en reuniones de jóvenes nosotros pensamos, ¿por qué está tan caídos los jóvenes? Vamos a darle más actividad. Vamos a meter juego, vamos a comprar ping-pong, futbolito, para que se quieran integrar, para que haya, de verdad, los jóvenes disfruten. Yo te puedo asegurar que en el mundo hay cosas mucho mejores y le van a divertir muchísimo mejor. La iglesia no es para eso. Ni la reunión de niños, ni la reunión de adolescentes, ni la reunión de jóvenes, ni la reunión de cualquiera que sea. Ese no es su propósito. Es la palabra de Dios, hermano, que tiene que tener la primacía, primero y principal, en cualquier actividad. La reunión de jóvenes no se revitaliza agregándole más juegos, sino más y mejor enseñanza bíblica. La vida de la iglesia está en su púlpito. La vida de la iglesia está en su púlpito. Y lo primero que se desecha es la palabra de Dios en el púlpito. Y la iglesia va a sufrir las consecuencias, con toda seguridad. Porque Dios edifica a su pueblo por medio de la exposición de la Escritura. Demasiado énfasis en actividades sociales, dice alguien, en satisfacer necesidades sentidas o psicológicas, en vez de reales o teológicas, solo hace que los incrédulos se sientan cómodos entre la comunión de los santos
Y esto sin dejar de ser incrédulos. De esa manera la cizaña crece robusta y luego se hace casi imposible arrancarla. Por el contrario, cuando la prioridad la tienen el ministerio de la palabra, la oración y las demás disciplinas espirituales, eso ejerce un efecto purificador en la congregación. Quienes no son quebrantados ante la visión imponente del Señor, pronto dejan las reuniones buscando algo más entretenido por ahí. Esto nos lleva, hermanos, esta situación a algo importante. Les hablé al principio de la membresía regenerada. ¿Qué significa eso? La iglesia del Señor es el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice 1 de Pedro 2, 9 al 10. Las cartas del Nuevo Testamento suelen ir dirigidas a los santos que están en, o dice, amados de Dios, llamados a ser santos, o saludos parecidos que claramente indican que la iglesia debe estar constituida solamente por aquellos que han sido regenerados. ¿O no le escandaliza muchas veces? Uno dice, la iglesia es para creyentes, no para incrédulos. ¿Y cómo entonces se van a convertir? Enseguida vamos a ver eso. ¿Cómo van a conocer a Cristo? Enseguida vamos a ver eso. Para terminar. La Biblia siempre, cuando se dirige una carta a una iglesia, nunca es vean al inconverso y trátenlo con amor por si se convierten. No, no, no. A los santos, a los creyentes. La iglesia es de creyentes, no inconversos. Porque Dios no tiene comunión con inconversos. Cuando no es así y se permite la participación de cristianos profesantes dentro de la comunión de los santos, la iglesia sufre y se debilita. Los no regenerados son enemigos de Dios, dice Romanos 5:10, y ciegos espiritualmente. Estas dos características serán suficientes para hacer el argumento. Esto implica que ellos no tienen verdadero interés en las cosas espirituales, ni el avance del reino de Dios. Ellos aman este mundo más que a Dios, solo piensan en lo terrenal. Por tal motivo, un ministerio bíblico debe ser cuidadoso en decidir a quién se recibe como miembro de él. Nosotros anteriormente, no importa de dónde venga, no importa la iglesia que venga, si tu corazón es como el mío, ¿verdad? Dame tu mano y mi hermano será más o menos así, nos regíamos. Eran inconversos. Por eso hoy, no importa de verdad, vos podés venir de Grace, de Estados Unidos, vos tenés que sentarte acá mínimo un año. No se te va a recibir como miembro así nomás. ¿Por qué, hermano? Pues nosotros somos guau y tenés un caché especial vos si sos miembro de acá. No. Cuando la iglesia acepta a alguien como miembro, está diciendo, reconociendo, este es un verdadero creyente. Este es un verdadero creyente. Por eso es la membresía. Para eso es la membresía. Por eso es importante cuidar ese aspecto, hermano. Y si hay personas que nos visitan, tienen que saber eso. La iglesia no es nuestra, la iglesia es del Señor. Y hay un celo. Por eso se está observando. Se está observando su fidelidad. Se está observando cómo está en comunión con las personas. Cómo se desenvuelve. Cuáles son sus intereses reales. Al inconverso no le gusta a Dios, hermano. Si es por él, vamos a cortar el mensaje en 10 minutos nomás, ya es mucho. Vamos a hacer otra cosa ya. Esto es aburrido. El inconverso no le gusta, no le quiere a Dios. De verdad el inconverso no le quiere a Dios. No le ama, le detesta. Esa es la realidad, le detesta a Dios. Por último, hermanos, la tercera prioridad es el mundo. No salimos a lo loco a evangelizar. No, hay un testimonio, hermano. Primero entre nosotros. Y cuando eso sea firme, la iglesia va a tener
el verdadero impacto del testimonio que Dios quiere acá en este barrio. La iglesia existe en el mundo como una misión de rescate. La gran comisión, repetida en cada evangelio en Hechos 1:8, claramente establece el evangelismo como central en el propósito también de la iglesia, sobre la importancia de ir a evangelizar y no que vengan para ser evangelizados. Si ustedes se fijan, en todo el Nuevo Testamento no hay exhortación, salgan a evangelizar, no hay. Al revés, no dice, vengan, traigan a las personas, que las personas vengan a la iglesia para que se le evangelice. Ni tampoco se le dice, salgan a evangelizar, no se le dice. ¿Saben por qué? Porque el evangelismo o el evangelio en la Biblia no es un método. Es lo que hacía cada creyente normalmente. Nunca se hizo un programa evangelístico. La gente se iba por los caminos, cualquier lado que se encontraba. ¿Ellos qué hacían? Predicaban el evangelio. No es que vamos a reunir, vamos a hacer un teatro evangelístico. No digo que eso esté mal. Gracias a Dios Tania no está acá. Pero va a ver a lo mejor. No está mal eso, evidentemente. Siempre y cuando todo lo que hagamos cumpla el propósito. Pero el evangelismo, hermano, no es del que tiene el don de evangelista. Él sí tiene que, como burro, trabajar y predicar por todo el mundo. Y nosotros, tranquilos. No, nosotros, todos los días. ¿Cuándo fue la última vez que vos diste testimonio de tu fe? ¿O no te van a creer? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a una persona de Cristo? ¿Cuándo fue, hermano? No forma parte de nuestra vida eso, ¿verdad que no? Eso tiene que, no es que tiene, eso ya está ya incluido en nosotros, en el paquete. No es que tiene que alguien decirte, evangelizar, hermano, andan a hacer esto. El que conoce el evangelio no puede parar, no puede ver a una persona en necesidad espiritual y callarse. Imposible. Les puedo asegurar. Imposible. El evangelismo entonces no es un programa, sino más bien un estilo de vida, algo inseparable del testimonio diario y permanente que un cristiano debe dar a los perdidos. Cada iglesia es responsable por alcanzar a su propia comunidad y mientras lo hace, promover también las misiones. Esto es llevar el evangelio a donde no ha sido escuchado aún. En plantación de iglesia, el mejor método, si podemos llamarlo así, de evangelismo es plantar iglesia. ¿Para qué si acá en Fernando ya hay uno? Nuestro objetivo no es llenar este salón, el siguiente, y eso ya cumplimos la meta. Nada que ver. Este no es un lugar no es el arca de Noé. Este no es el arca de Noé. Hasta en el arca, un año después, salgan ya. Yo me imagino si se quedan un mes más y van a liquidar los animales entre ellos. Y Dios hace eso muchas veces. La iglesia nosotros no somos el fin y el final de la iglesia. La iglesia debe avanzar y lo hace por medio del poderoso evangelio. Porque Dios o Jesucristo da la potestad para eso. Porque sabe que tenemos miedo. Él da el poder. Y sí hay que evangelizar. Y sí hay que llevar el testimonio a otros lugares. Faltan iglesias. Faltan iglesias. Es insuficiente. En cualquier barrio faltan iglesias. Y nosotros debemos pensar en eso. Proyectarnos en llevar el evangelio por medio de plantando otras iglesias. No termina la cosa con nosotros. Esto debe avanzar, hermanos. La iglesia debe ser una comunidad que dé testimonio de la gracia salvadora de Cristo. Los evangelios son unánimes en lo referente a la gran comisión dada a la iglesia por Cristo mismo. Y voy a dejar acá, hermano. Son 3 propósitos. Tenés que saber esos propósitos. Eso es lo que nosotros creemos en esta iglesia local, que estamos para adorar a Dios y necesitamos conocer a Dios.
Estamos para edificarnos. Necesitamos conocer a Dios y su palabra. Estamos para llevar el Evangelio. Necesitamos conocer a Dios, su palabra, para llevar el Evangelio. Que Dios guarde esta iglesia. Que no caigamos en la pereza. Que no seamos indiferentes. Porque las iglesias locales mueren. Aprendimos eso con nuestro hermano Alejandro. Las iglesias locales mueren. No piensen que esto, si nosotros descuidamos el testimonio, que esto va a seguir. A lo mejor va a seguir, pero va a ser un club social más. Una iglesia más, sin ningún impacto de nada. Dios está tratando con esta iglesia. Por eso la palabra de Dios se está enseñando. Porque deseamos conocer y profundizar más de Dios. Dios va a traer a las personas. Él se encarga de eso. Nosotros no nos encargamos de eso. Dios trae. Nosotros necesitamos conocer a Dios, vivir vidas genuinas, no hipócritas, interesarnos en el hermano, no los domingos, todos los días. Y necesitamos ese mismo testimonio llevar al mundo. Que Dios nos ayude, hermanos. Oramos. Señor, gracias por esta mañana, por tu palabra, que es nuestra guía segura para agradarte, Señor. Ayúdanos, danos un corazón sencillo, humilde, temeroso, para que tu palabra siempre tenga acá la preeminencia. Que se enseñe de tal modo que ningún inconverso más aguante, Señor, ni 5 minutos, que no encuentre cabida, si no es por ti, Señor. Que realmente esta iglesia te honre, te adore, que viva una vida en comunidad, que entendamos ese principio, esa verdad, de que formamos un solo cuerpo, que nos necesitamos, que así a ti te agradó que sea, Señor. Y que unido entre nosotros, en tu evangelio, en tu palabra, tú nos vas a ayudar a madurar, a ser hijos tuyos que te honren, Señor. Y eso es ser como Cristo. Ayúdanos, lo necesitamos, Señor. Necesitamos conocerte. En el nombre de Jesús. Amén.